Bienvenidos a su programa Hablemos de, un espacio donde podemos hablar de casi cualquier cosa, pero que sea de edificación. Y en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Maciel Zapata, maestra de lengua española en el Colegio Logos, y tenemos a Joan Veloz, pastor de la IBI. Y ambos están aquí con un propósito muy especial. El pastor Joan estará hablándonos de algo muy especial que tienen en la IBI, y con Maciel estaremos conversando de literatura. Así que, Joan, ¿qué tienes que decirnos del propósito de tú estar con nosotros? Bueno, primeramente agradecido de esta oportunidad de poder estar con ustedes en el día de hoy. Yo quiero hablar acerca de literatura también, pero de otra forma de ver la literatura. Y es una feria que vamos a tener los días 20 al 22 de marzo en nuestra iglesia, donde estaremos hablando acerca de literatura que ha impactado nuestra vida y nos ha traído a nosotros hoy donde estamos acerca de nuestra teología. Y la idea de esta feria es poder hablar acerca de hombres del pasado que con sus escritos y con la forma que se fueron inspirados por Dios, nos han ayudado a nosotros a crecer y a tener la iglesia que tenemos y la forma como enseñamos el día de hoy. O sea que es una especie de feria del libro cristiana. Correcto, es una feria del libro, así lo hemos llamado, Feria del Libro, Integridad y Sabiduría, que tiene ese propósito de tener tiempos de edificación, pero al mismo tiempo donde la persona pueda adquirir recursos para seguir creciendo. Me encanta porque es seguro que lo que vamos a encontrar ahí todo va a ser de alta calidad y de mucha edificación. ¿Hay un costo para entrar y participar? No, la feria es totalmente gratuita. Tenemos una obra de teatro en el contexto de la feria que sí tiene un costo por un tema de espacio, pero todo lo demás es gratuito. Entonces, ¿la fecha otra vez? 20 al 22 de marzo. ¿Lugar? Iglesia Bautista Internacional. Estaremos ahí congregados desde las 5 de la tarde que comienza el día jueves hasta las 6 de la tarde que termina el día sábado. O sea, va a ser de mucha bendición. Y hablando de literatura, hoy tenemos una experta en literatura. Alguien que nos va a ayudar a mirar las letras de una manera más emocionante, ¿verdad? Bueno, para mí es un gozo también hablar de un tema tan emocionante, tan rico, tan hermoso como la literatura, y qué gozo ver a las iglesias tomando este tema, esta área del saber, y iluminados con la verdad del Señor, poder impactar al pueblo del Señor y quiere el Señor que aún a personas que vengan al conocimiento a través de la literatura, porque no es coincidencia ni es algo que debemos pasar por alto el hecho de que el Señor se reveló en un libro. Entonces nosotros como creyentes somos el pueblo de un libro. Y ese libro ilumina todos los demás libros que leemos, porque, como decía una autora, una vez uno está fascinado con el Señor de la Biblia y con la Biblia, uno no se queda ahí, sino que uno pasa a gozar de los demás libros que también hablan verdad. A veces sin saberlo, a veces de otros escritores, como usted dijo, que es parte del tema de la feria, y qué hermoso uno poder compartir de amigos, como yo le llamo, que uno nunca conoce y quizá murieron hace muchísimo, pero impactaron la vida de uno. Muchos conocían al Señor, otros no. Y la verdad es que es un tema muy emocionante que ha impactado a la humanidad desde el inicio, y que yo pienso que el Señor quiso exaltar al revelarse en un libro. Eso es muy interesante, ese comentario. O sea, Dios, lo que eligió para revelarse fue un libro. Y ¿qué implicaciones tiene eso para la iglesia y para la gente común? El hecho de que Dios se reveló en un libro. ¿Y cómo eso está conectado con cosas como esa feria del libro? Yo creo que el Señor, al revelarse en un libro, exaltó la lectura, digamos, automáticamente. Nunca lo había visto así. Yo pienso que la exaltó automáticamente. Yo creo que a veces lo pasamos por alto y es como, bueno, y uno lo ve como algo sin importancia, pero Dios no hace nada aleatoriamente. Dios, de hecho, hay implicaciones en todas las acciones del Señor que nosotros no llegamos a comprender, y creo que a veces por eso uno la pasa por alto. Y creo que si hay personas que deberían amar los libros, querer ser mejores lectores, debemos ser los creyentes, en primer lugar por la Biblia, por el libro del Señor, y luego extenderlo a los otros libros que también hablan verdad. A la luz de eso, y quizá también Joan puede ayudarnos ahí, debemos amar la lectura. Pero hay una realidad, que no sé si es una percepción personal,
quizá hay algunos números que lo ilustran, pero en Latinoamérica no nos gusta leer. Por eso esa iniciativa como la lectura. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en otras ocasiones con la gente leyendo, con los libros? ¿Por qué promover de esta manera la feria del libro cristiano? Sí, tú sabes que, al poner lo que decía Maciel, los libros tienen la capacidad de trasladar el pasado al presente. Porque nosotros hoy podemos ver el conocimiento que se dio hace cientos de años atrás, poderlo ver o el día de hoy aprender de eso. Y eso es una de las riquezas que tiene la literatura, porque no es simplemente un pensamiento que nace en el momento, es acerca de experiencias pasadas, conocimientos pasados que hoy pudieran ser vivos para mí. Me encantó la forma como dijiste, que uno puede tener amigos que son del pasado y así uno lo ve. Hay autores que nosotros leemos y que cuando leemos sus libros y muchos de nosotros que nos cautivamos con ciertos autores y leemos todos lo que dicen y demás, sentimos que lo conocemos. Incluso tengo un amigo muy cercano que se enamoró de Martyn Lloyd-Jones y leyó todos los libros de Martyn Lloyd-Jones. Y él me decía que al final, cuando terminó el último libro, para él fue triste porque sentía que estaba dejando a su amigo. Claro. Y eso es algo de la riqueza que tiene la literatura, porque podemos ver el corazón de otros hombres que vivieron en otros momentos, otros contextos, pero que tuvieron sabiduría de Dios y que hoy pueden impactar nuestra vida. Y mencionando sobre eso, y parte del propósito de esta feria, y quiero incluirlo ahí, es recordar eso. Por eso nosotros decimos que nosotros hoy estamos sobre hombros de gigantes, porque estamos viviendo en base al conocimiento que Dios le dio a otros, que han sido trasladados en el tiempo hacia nosotros. Y quizá por esa razón, y viendo lo que Maciel mencionaba, por esa razón Dios decidió revelarse en un libro, porque el libro es algo que puede pasar de generación a generación y no perder lo que Dios quería transmitir hacia nosotros. Excelente, gracias Pastor Joan. Pero, ¿por qué es que a los latinos no nos gusta leer? Es una buena pregunta. Digo, si hay una respuesta para eso. Sí, una buena pregunta. Yo creo que pueden haber muchas razones. Definitivamente hay un aspecto cultural, yo pienso, de cómo los latinos funcionamos. Quizá hay un sociólogo pudiera dar razones más detalladas, pero definitivamente uno viaja a veces y uno ve personas en el transporte público leyendo, y aquí pasa, porque yo pienso que uno debe ser realista, pero tampoco fatalista. Y yo creo que sí, que a veces uno encuentra personas leyendo, pero no es lo común, incluso a veces se le acercan porque no es lo usual en nuestra cultura, lamentablemente. Pero yo creo que en la parte de ser realista, yo creo que hay una parte de que uno puede ser educado en el sentido de entusiasmarte. Como maestra, las maestras de lengua, usualmente decimos que un joven, un niño, un alumno que no está entusiasmado con la lectura, usualmente es porque no ha encontrado ese libro que le muestre la fascinación con la lectura. Y yo creo que quizá la mayoría podemos pensar que hubo un momento en el que leí un libro y fue: wow, pero esto es divertido, puedo viajar, pero él es mi amigo, él está narrando vivencias que yo he experimentado. Entonces, una vez uno se entusiasma y uno dice: wow, pero esto es divertido, esto es enriquecedor, me transporta. Entonces ahí uno desarrolla la disciplina porque realmente requiere esfuerzo. O sea que hay un libro que te abre las puertas. Yo me acuerdo, yo no me gusta poner mi ejemplo, pero me transportaste a mi antigüedad. Qué bueno. Cuando yo estaba en el bachillerato, uno de los maestros hizo un club de lectura. Y me acuerdo que los libros eran muy especiales porque, fíjate cómo me agarré la lectura. Me gusta leer, pero ¿cómo fue? En los libros no tenían el mismo final, sino que tú ibas construyendo. Te decían, por ejemplo, el protagonista tenía que tomar una decisión. Si tú quieres que haga esto, ve a la página 25. Si tú quieres tal cosa, ve a la página 12. Uy, eso me atrapó. Yo recuerdo ese libro, Unos Rojos. Ajá. Yo lo recuerdo. Y a mí lo amé y aprendí a amar la lectura. Es verdad, creo que es muy Entonces, cierto. Cuando yo digo la parte de la educación, es ese aspecto. Muchas veces yo también digo que uno a veces quiere empezar con los tecnicismos de que la lectura te ayuda en la atención, te ayuda en la ortografía, y todo eso es cierto y es muy válido. Pero para mí lo primero es que te hace bien, pero es divertido, es enriquecedor, es creativo. En el caso ya de autores de no ficción, por ejemplo, cristianos, impacta tu alma, te hacen
asientan en tu alma las verdades bíblicas del Señor. Sí. Entonces, quizá una vez uno le argumenta así a una persona, difícilmente se quede indiferente. Pueden haber otros factores que haga que a personas le cuesten más que otros, pero cada quien a su nivel. No todos vamos a ser el mismo tipo de lector. No todo el mundo va a leer a John Owen, o tal vez no desde el principio. No, y tú sabes qué pasa también, que muchas veces no sabemos leer. Porque, por ejemplo, yo quiero empezar a tener hábitos de lectura y yo digo, tengo que sentarme y leer un capítulo de este libro. Y ya cuando voy por la página 3, ya yo estoy cansado porque no tengo un hábito de lectura. Los hábitos se construyen. Y también elijo libros que quizás, más que seducirme, atraerme a seguir leyendo, son libros más técnicos que cuando voy por la página 3 o 4 ya me siento cansado y ya digo, no voy a seguir leyendo. Y ahí se frena. Claro, y esa mala experiencia después hace que tú no sigas. Claro, claro. Y tú sabes algo, y respondo a tu pregunta de por qué quizá el latino no lee. Y no puedo decir que esta es la razón, francamente, pero algo que alguien una vez me comentó que me hizo mucho sentido. Me decía, mira, si tú te pones a ver las personas que viven en países nórdicos donde hay climas fríos, ellos pasan mucho tiempo encerrados. Y anteriormente, cuando no había tanta tecnología de redes sociales, Netflix y demás, las personas, ¿qué tenían para poder entretenerse? La lectura. Y por eso esos países crean hábitos de lectura. Tiene mucho sentido. Que en caso de países como nosotros, que son países más tropicales, nosotros no estábamos excluidos en una casa porque no hay nieve afuera, hay calor, pero no nieve. ¿Qué estaba haciendo el joven? Entonces en la calle, jugando. Pero esos otros niños están de pequeños formándose en la lectura. Entonces eso es una razón que escuché en un momento que me hizo sentido. Sí, tiene sentido. Y también creo que mucha de la razón por la cual hoy nuestros hijos no leen es porque los padres no tomaron el hábito y tampoco se lo han traspasado a sus hijos. Y yo creo que si nosotros queremos que nuestros hijos lean o que la próxima Llevan a la feria del libro. Claro. Y seguro que habrán cuentos, historias y todas esas cosas. Ahora, llevando el tema un poquito más allá, ¿cómo todas las culturas, los países, los grupos tienen algo que llamamos una cosmovisión muy particular? O sea, una manera en que ven la vida. ¿Cómo es que impacta la cosmovisión la manera en que leemos y cómo interpretamos lo que leemos? Bueno, la cosmovisión son esos lentes con los que interpretamos la realidad, como usted mencionó. Y automáticamente, por decirlo de alguna manera, uno interpreta lo que lee con su cosmovisión, pero también el autor está desarrollando su cosmovisión, aunque sea en una historia, y ya si es en un libro de no ficción, a nivel de ideas. Las historias, para irme por el lado de la ficción, encarnan verdades. Y uno está leyendo una novela y el autor está estableciendo una cosmovisión. Y entonces ahí viene la gran bendición que tenemos los creyentes, y es que tenemos una mente iluminada. Y uno inmediatamente puede detectar este autor está hablando verdad, está hablando la verdad de Dios, aunque él no lo sepa, o no, eso no es conforme a la verdad. Hay un versículo en un salmo que a mí me encanta para usarlo de cómo la verdad de Dios que tenemos los creyentes ilumina todo lo que leemos, y es el Salmo 36, el versículo 9, que dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Entonces, esa luz que nosotros tenemos porque hemos sido iluminados por el Evangelio, por Jesucristo, ilumina todo lo que leemos. John Piper dijo una vez que no eran específicamente en el contexto de la lectura, era un contexto más amplio, pero él decía que el creyente que tiene la mente acorde con la palabra de Dios, con la verdad, inmediatamente escucha algo, y él dice, a veces yo no puedo identificar cuál es la falacia, cuál es la falsedad, pero él dice, me huele mal. Es como cuando tú llegas a un lugar y tú dices, tú lo percibes, aquí hay algo descompuesto. Claro. Y a mí me ha pasado que yo leo algo y yo digo, y entonces quizá hablándolo con una persona o analizándolo más profundamente, uno llega a dónde está la falsedad. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener cuidado como creyente porque somos falibles, pero al mismo tiempo, es quizá una paradoja de yo tengo una mente iluminada por la gracia del Señor, pero también saber que, verdad, uno puede ser confundido. Claro. Si es Luis, creo que lo dijo de esta manera. Él dijo, creo en Dios como creo en el sol. No porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás. Claro. Exactamente. Esa es la idea de la cosmovisión y de cómo nuestra cosmovisión bíblica impacta la manera en que leemos todo lo que leemos. ¿Verdad? No, y agregando ahí, si usted decía, y que sin él, si él no existiera, nada de lo que existe existiría. Completando la cita. Así es. Y es glorioso uno poder encontrar verdad
Usted mencionaba, a mí me encantó ese título porque yo lo vi en la agenda de sobre hombros de gigantes. Y yo creo que sobre los primeros hombros que estamos parados son todo el legado de no quería usar la palabra héroes, pero a veces uno lo menciona, pero de esos creyentes del pasado de la Biblia. Sí, claro. Esos son los primeros gigantes sobre los cuales estamos parados. Pero también, usted mencionó Martin Lloyd-Jones, todos esos creyentes del pasado que nos llegan hasta ahora. Y ese es todo un tema de ver aún la soberanía del Señor, de cómo el libro ha sido preservado históricamente. Yo estoy leyendo un libro sobre la historia de los libros y de cómo el papiro es un elemento que era más resistente. Y ahí uno puede ver el Señor. Por eso es como una máquina del tiempo. Pero también hay gigantes del pasado que no conocían al Señor y hablaron verdad sin saberlo. Esos grandes clásicos tienen verdades eternas y ellos no sabían. Y nosotros ahora todavía la disfrutamos No siglos podemos olvidarnos después. de la frase que dice, toda verdad Es verdad de Dios. es verdad de Dios. Correcto. Ahora, Claro. si es difícil el tema de que la gente lea, la cosa se complica más cuando hablamos de que la gente entiende lo que lea. Entonces, ¿cómo leer ayuda a entender también más lo que uno lee hacia adelante? ¿Qué impacto tiene eso en el entendimiento de lo que uno lee? Digamos que el desarrollo de habilidades de análisis de la lectura. Sí, es un círculo virtuoso, Ajá. porque mientras más lees, vas a crecer en muchísimas habilidades que uno no se da cuenta, uno está disfrutando. A veces hay que hacer esfuerzo porque no podemos ser idealistas, pero hay un disfrute, es como una gimnasia mental. Y se han hecho muchísimos estudios a nivel de la neurociencia de cómo uno puede crecer en la conexión de ideas, en la argumentación, uno puede crecer en la atención. Usted mencionaba de cómo yo leo 3 páginas y entonces ya como que uno se empieza como a inquietar. Quizá no podemos saber cómo era en el pasado, pero definitivamente la tecnología, que es muy buena y ha traído muchas ventajas aún a nivel de la lectura, pero también uno tiene que luchar contra ella. Y luchar no contra ella, sino contra cómo impacta nuestra atención. O sea, uno salta de un video a otro, salta de un post a otro en las redes sociales. Entonces, uno leyendo 2 páginas ahí, como en quietud, hay como algo. Sí, y tú sabes, Maciel, bueno, yo no soy médico, pero la verdad es que cuando uno lee, hay neurotransmisores en el cerebro, que de una manera se activan, que a diferencia de cuando uno está ocioso, está haciendo otra cosa como el manejo de redes sociales, que va segregando dopamina en el cerebro, que afecta nuestra manera de nosotros aprender otras cosas. Y hay algo que tú mencionabas y creo que va muy de la mano. Cuando tú lees, tú te vuelves más agudo en la forma como tú puedes interpretar otras cosas, porque tu conocimiento va creciendo. Y me encantó que lo mencionabas. Al final hay cosas que yo ni siquiera sé, porque hoy yo puedo entender cosas diferentes, pero es que ya yo tengo otros conocimientos que están ahí en mi base de datos del cerebro que me permiten reaccionar y ver las cosas de una mejor manera. Por eso el que más lee, más entiende y más lee. Entiende, claro. Entonces, una pregunta, una inquietud que yo tengo personal. Entonces, ¿puede ser que también impacte mucho el lenguaje de la literatura? Y quiero poner como ejemplo las traducciones bíblicas. Quizá es una barrera, porque lo he visto en mi discipulado con la gente. El lenguaje, quizá muchas veces incluso hasta arcaico, algunas versiones de la Biblia, es una barrera para la gente amar esa lectura, entenderla y seguir adelante. Me gustaría tu respuesta y también me gustaría saber qué en cuanto a eso, de traducciones bíblicas, ¿qué se está haciendo en el mundo de las imprentas y de las editoras? Pero primero explícame un poco. Sí, con ese tema definitivamente es así. Yo leo clásicos con mis estudiantes y yo utilizo en su mayoría traducciones difíciles, ricas, que se acercan un poco más al original, pero es una lectura guiada. Estamos analizando, yo los estoy llevando, hacemos pausas, les explico las palabras. Pero a veces hay personas, no a nivel académico, no a nivel de aula, que me preguntan por algún clásico y yo les digo, sí, pero lee esta traducción, que es una traducción un poco más contemporánea, un poco más llana, porque definitivamente es una barrera. Si yo no entiendo lo que leo, aunque esté en español, primero no
no me está comunicando nada y me voy a frustrar. Y en el caso específico de las traducciones bíblicas, no sé cuál ha sido la experiencia del pastor, pero yo a veces siento que somos muy, como que nos casamos con una versión. Y eso está bien que a uno le guste la Reina Valera o la Biblia de las Américas. A mí me encanta ahora la nueva Biblia de las Américas. Pero uno está como que, esta es, como que solamente puede ser una. Y yo creo que tenemos que aprender que son traducciones, no necesariamente tienen aún sus contextos, hay también contextos para las traducciones, pero yo he tenido en contextos de discipulado jóvenes que de verdad le cuesta leer y viene de otros trasfondos de que aún en el colegio no les era fácil leer, y yo les he sugerido, mira la NTV, por exacto, versiones contemporáneas, y uno tiene tantas ventajas ahora de los audios en muchísimos formatos. Entonces yo creo que definitivamente, aunque uno tiene como un apego y una nostalgia, y eso está bien, eso es parte tal vez de esto de los amigos y la parte emocional, pero al final es entender. No queremos ser expertos en los tecnicismos de la Biblia, queremos conocer al Señor y ser transformados por él. Al final es entender. ¿Qué dice? La Biblia dice, bienaventurado el que lee y el que entiende. Tú sabes que, y hablando sobre eso, y no quisiera ponerle como, quiero decirlo de una manera que pueda ser bien entendido. Me encantan las traducciones y somos amantes, inclusive en nuestra iglesia utilizamos en algunos momentos la NTV para puntualizar un punto. Pero también tenemos que ser cuidadosos en el tipo de traducciones que utilizamos, porque nosotros queremos conocer al Dios que se ha revelado en la Escritura. Y como la Escritura ha pasado por un proceso de traducciones, tenemos que buscar la forma de mantenernos siempre en la que está más centrada en el original. Porque independientemente de todo, las traducciones son algo que el hombre hace. Y por ejemplo, cuando vemos la NTV y leemos la NTV, aunque es más digerible a nuestro contexto del día de hoy, nuestra manera de socializar, de pensar, de nuestro vocabulario, hay conceptos que pudieran variar con relación al original. Y por esa razón que nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, nos hemos mantenido hoy día, a la hora de exponer la palabra, utilizamos la Nueva Biblia de las Américas, porque ya eliminó algo que para nosotros era el vosotros. Nosotros no hablamos de esa forma. Entonces, eliminó esos tecnicismos, pero cuando tú vas a la base, es una de las traducciones que más está aferrada al original. Pero la NTV, ¿cómo lo utilizamos? Como una forma de soporte, como un comentario, como una forma de dar claridad a ciertos pasajes que pudieran no ser tan bien entendidos, que son ricos y son de las bendiciones que tenemos hoy día, de poder entenderlos. Pero sí, hacerse esa puntualización ahí, ser cuidadosos. Claro. Porque puede ser que en un momento, por querer, en buen dominicano, aplatanar el mensaje para que todo entienda, diluimos la verdad de Dios. Y eso es lo que nosotros como maestros tenemos que cuidar de hacer. Claro que sí. Claro. Sí, ese es el aspecto en el de que las traducciones tienen su contexto. Quizá a un creyente en su devocional personal que use algunas traducciones para, como usted decía, consultar, pero ya a un nivel de la enseñanza pública, aún la responsabilidad que tiene una iglesia y los pastores a nivel del púlpito, es algo muy serio con lo que uno siempre tiene que examinar y discernir, y uno busca ese apego, como usted bien decía. Okay, ¿Qué fue lo que el Señor dijo originalmente? Trazar bien la palabra de verdad. Ahora, volviendo al tema de la lectura. Leer trae muchos beneficios y habilidades cognitivas y procesos. ¿Podemos profundizar un poco? ¿Cuáles son esas cosas que se desarrollan en el proceso de uno leer, seguir leyendo? ¿Cómo eso ayuda en mis habilidades personales? Ahorita el pastor decía que hay un sinnúmero de procesos que suceden cuando uno está leyendo. Y hace un tiempo, precisamente, unas profesoras del colegio leímos un libro de una científica, se llama Lector vuelve a casa, y ella analizaba todo el proceso de lo que sucede en el cerebro a la hora de leer. Y era muy interesante porque ella lo relacionaba con el aspecto actual de la era digital. Y yo recuerdo que ella tenía un gráfico en una parte y lo usaba, era bien interesante porque lo usaba como con personas, era bien como dinámico. Y era todo lo que estaba sucediendo a nivel cerebral al leer una palabra. Ella incluso tenía la palabra, ahora no recuerdo, era en inglés. Y era casi como, imagínense como
todo lo que está pasando en un circo al mismo tiempo de celebración, y una explosión por aquí, y un bombillo que se prende, y una cadena, era muy, porque ya lo ilustraba para uno Como entenderlo. Ratatouille, así, los muñequitos que le prendían así los bombillitos. Pero una página llena de un sinnúmero de procesos, era fascinante, y era una palabra, incluso era una palabra corta, ahora mismo yo no recuerdo, y la verdad es que es increíble para uno, y uno también tampoco no lo entiende a profundidad porque ya hay aspectos científicos, todo lo que sucede, pero entre ellos hay algo a nivel de nuestro cerebro que entrena nuestra atención, como yo dije inicialmente. Uno va analizando y evaluando y descartando y haciendo juicios de valor, pero sin parar de leer. Realmente el cerebro es maravilloso, lo que nuestro Señor creó. O sea que mientras yo más leo, también aumenta mi umbral de atención. Sí. Sí, y la capacidad de argumentar, aún de discernir ideas, de discriminar, pero a la vez aumenta la empatía. Hay algo a nivel cognitivo que sucede que el que lee es más empático. El que lee literatura, pero entiendo que a nivel de ficción también Pero de toda las la ficción, ideas. porque en cada libro de ficción uno se como que se transporta al personaje del libro, y eso hace que también lo haga después en la vida real. Sí, ahora yo pensando, esto no es científico, no sé, es una conclusión que se me ocurre uno está leyendo y quizá uno tiene que tener cierta paciencia de esperar que un autor exponga una idea ya a nivel de no ficción, y uno tiene que leer todo el argumento y esperar, y luego entonces aunque uno lo va haciendo al mismo tiempo, pero uno luego entonces llegar a conclusiones, y quizá eso ayuda en la empatía de yo puedo entonces esperar que usted ponga la idea. Eso no es muy natural en los latinos y menos en los dominicanos. Pero yo puedo esperar que usted exponga su idea con paciencia, aunque ya yo no estoy de acuerdo, y dialogar tranquilos. Y eso es algo que uno lo adquiere con la lectura. ¿Qué otros procesos ayuda en la lectura? Por ejemplo, ¿ayuda a la creatividad? Sí, claro. Sí, esa es de las primeras y de mis favoritas. O sea, si yo leo más, voy a ser más creativo. Sí, yo no puedo decirle a profundidad neurológicamente qué sucede, pero definitivamente el que lee, sobre todo el que lee ficción, también desarrolla la creatividad. Uno va viendo historias en muchísimos lados, uno va viendo, inventando cosas, claro. y uno está imaginando. Hay algo en lectura que se llama visualizar. Entonces tú estás leyendo la historia y el mar y el barco y las olas, pero tú la estás viendo. Entonces esa imágenes mentales que te llevan las palabras definitivamente impacta Por eso oí alguien decir que leer una narrativa es mucho más rico que mirarla en una pantalla. Sí. Sí, claro. Porque en la pantalla te limita a lo que el productor quiso poner ahí. Pero cada quien hace su propia película del libro, claro, mientras lo va leyendo. Me estoy emocionado. El carruaje, tú piensas en carruaje, piensas el carruaje pasando por el puente, y tú te imaginas el puente rojo, colgante, y los caballos, y el caballo, tú te lo imaginas blanco, yo me lo imagino negro. Cada uno pensamos de manera diferente. Y uno se pone a ver, la Biblia es así. El Señor nos dejó muchísimas imágenes en la Biblia, no solamente en los libros narrativos, pero también uno tiene todos los simbolismos de los libros poéticos, ya libros como Apocalipsis. O sea, un autor cristiano, hablando de literatura, decía, nuestro Dios es el Dios que mata dragones. Y él quiso usar esas imágenes que nos comunican, esas imágenes encarnan verdades. Cuando él dice la serpiente antigua, el dragón, la bestia, y la cadena, todos esos son imágenes que nos están comunicando, que si tal vez nos hubieran explicado que uno dice dragón, ok, peligro, enemigo. Definitivamente, y las parábolas también. Sí, el Señor quiso, cuando él quería comunicar ciertas verdades, él quiso hacerlo en historias, porque las historias encarnan verdades. Sí, una de las cosas que yo siempre me impacta mucho de la escritura es que Dios no hizo un compendio teológico de reglas ni de conceptos, sino que toda la revelación de él la hizo a través de una narrativa llena de riquezas poéticas, discursos, bueno, todo eso. Qué lindo. Ahora, digamos, vivimos en un mundo diferente ahora.
Y ahora hay una cosa que se llama, lo que algunos llaman la transformación digital. Así que cuando ya hablamos de libros, quizás nosotros tres estamos pensando en páginas de papel, pero quizá alguien de la audiencia está pensando en un iPad, Claro. en un celular. Quiero preguntarle a Joan ahora a la luz de la feria, ¿qué impacto crees que tiene? ¿Cómo podemos ver la realidad de la transformación digital en lo que tiene que ver con la lectura y la literatura? Sí, la realidad es que la transformación digital ha servido porque hoy día, en cierto sentido, yo puedo tener una biblioteca en mi celular. Puedo tener miles de libros en mi celular. Sin embargo, hay algo que esa transformación digital no me da, que es, y como si yo lo entiendo, es que la identificación con el recurso, con el libro. Cuando yo tengo el papel en mis manos, honestamente, yo no sé qué es lo que pasa en el cerebro, pero yo lo siento mío. Yo puedo integrarme, involucrarme, verlo cerca. Yo tomar un marcador y poder rayar y poder volver a él, aunque tú puedas resaltarlo en el iPad igual, pero no es lo mismo. El libro de papel no es igual. Inclusive, es interesante ver cómo hoy día, en Estados Unidos, estamos volviendo otra vez más al papel. Queremos volver al papel. En un momento había un tema de que, bueno, por el tema medioambiental, pero hoy queremos volver al papel porque hay algo diferente. Cuando yo tomo mi libro y es mío y yo lo puedo sentir, este es el libro, lo otro es el iPad que tiene un libro adentro, pero no es igual. Sí, eso es una realidad. Antes de preguntarle, es una realidad. Yo trabajo con nuevas generaciones y con jóvenes. Me sorprenden mucho jóvenes que tienen todo los aparatos del mundo y los veo con libros de papel leyendo. Sí. Bueno. Porque por su intención. Sin embargo, eso es un gusto personal, una percepción personal, pero la realidad es que la transformación digital de la lectura viene a pasos agigantados llevándose todo. Sí. Una pregunta, ¿es el que lee digital es menos del que lee en papel? Yo no diría que menos, definitiva, es lectura y extraemos beneficios y hay muchísimas ventajas. Nosotros vivimos en un mundo en el que yo quiero un libro y yo lo puedo tener digital, lo puedo comprar digitalmente. Hay bibliotecas a las que uno se suscribe y uno tiene acceso a muchos libros. Están también los audiolibros, que ese es otro tema, pero también es una ventaja. Me encantan los libros. Sí. Por ejemplo, nosotros que vivimos en un país donde hay mucho tránsito, a mí me ha servido mucho que en vez de estar oyendo cualquier música, yo oigo libros. Muy bien. Y para mí eso... Yo los defiendo acá. Yo lo defiendo. Sí, por eso es que los paradigmas están cambiando y tenemos que mirar así. Sí. ¿Es audiolibro lectura? Sí. Yo entiendo que sí, que y antes... Pero eso era inconcebible hace un tiempo pensar que oír era equivalente a leer. Sí. Pero tú sabes también, y la Maciel quizá que es más educadora puede quizá hablar un poquito más sobre eso, pero no todos aprendemos de la misma manera. Por ejemplo, en mi caso particular, yo aprendo leyendo en voz alta. Por ejemplo, yo leo en voz alta y yo retengo más. Quiere decir que mi nivel auditivo me permite un grado mayor de retención. Hay otros que escuchando se le olvidan las cosas, tienen que escribir. Y mucha gente tú lo ves que inclusive los sermones, para poder retener, tienes que escribir. No, Dios me diseñó que yo escuchando, y por eso el audiolibro me ha ayudado mucho, porque yo retengo mucho. Y la audiobiblia. La audiobiblia también. A modo de testimonio personal, yo tenía un cassette de una audiobiblia de niños. Ese era mi preferido. Con efecto especial y todo. Yo la ponía y me encanta. Yo creo que sí. Y que la audiobiblia, los audiolibros, es leer y es de bendición. ¿Qué desafío tenemos hoy en las aulas con las nuevas tecnologías y la lectura? Y aún si me permite, para concluir la idea de los audios, yo creo que a veces se nos olvida que históricamente, yéndonos varios siglos atrás, las personas escuchaban más que leer porque no había acceso. Yo no tenía libros en mi casa antes de la... Por eso que con la gente, habla con la gente que saben, eso es verdad. De la imprenta. Yo estaba comentando con una estudiante ayer, precisamente sobre los audiolibros, y ella no estaba tan convencida de que eran lectura. Y yo le decía, las cartas del Nuevo Testamento las leían en las iglesias porque no era, vamos a darle a cada quien una fotocopia de Filipenses. No, las leían y uno escuchaba. Y yo creo que hay algo, aunque cada quien es distinto, pero creo que la mayoría de personas, o un buen grupo, quizás eso ha variado un poco, retiene, como usted mencionaba que es su caso, al escuchar una buena lectura, una lectura entonada con pausas. Entonces, y para ya cerrar el tema de la tecnología, el anterior,
de nuevo y tratando de no ser fatalista, Tim Challies tenía unas publicaciones, el bloguero cristiano, y él hablaba era de creo que era en el caso de los inarios y ahora las proyecciones, y me encanta porque él fue muy balanceado. Él escribió primero no sé cuál de los dos escribió primero, pero inicialmente era lo que perdimos cuando digitalizamos los inarios y luego lo que ganamos. Entonces, el Señor es sabio y es muy bueno, y con la tecnología hemos ganado y hemos perdido. Tenemos que cuidarnos. Definitivamente leer en un medio digital, aún el audiolibro, es muy bueno y tiene muchas ventajas, pero no es lo mismo que el papel. Definitivamente, desde el punto de vista aún del tacto, hay algo distinto con el libro físico, pero no es que, no, para leer en digital no leas, no, para nada. Hay muchísimos beneficios distintos, igual que con el audiolibro, pero hay beneficios. Y en las aulas vemos también esos retos. Como usted decía, uno cada vez está tratando es un balance difícil porque uno tiene la responsabilidad de educarlos como ciudadanos digitales, como seres humanos digitales. Y hay muchos aspectos en los que uno tiene que enseñarle, aunque hay otros que lo manejan mejor que uno, pero hay otros que ellos no se han detenido a aprender o son más técnicos, y uno tiene que enseñarles, porque en todo trabajo van a usar tecnología. Pero a la vez uno tiene que llevarlos a también y preservar que en un sentido el colegio y el aprendizaje tenga un poco de desconexión de esa tecnología en la que ellos están involucrados siempre. Por ejemplo, los libros físicos que los usamos. Sobre todo, yo pienso que hay un tema de distracción. Sí. Principalmente. No, y tú sabes que ahora con el tema de la inteligencia artificial, muchos de nuestros jóvenes se ven tentados a no necesitar ni siquiera pensar. Si tú pones a ver, hace unos 30 años atrás, las matemáticas, los padres sabían mucha matemática. Y tú le decías 10 por 10. Mi papá se sabe la raíz cúbica, 3 por 3 por 3, 4 por 4 por 4. ¿Pero por qué? Porque 5 por 5 no había calculadora pues para tú tener esa edad, tú tenías que hacer un trabajo. Pero hoy día no, hoy día yo no tengo necesidad de aprenderme la tabla. ¿Por qué? Porque yo tengo un celular, un dispositivo, que yo pongo cualquier información y me la da inmediatamente. Entonces eso pasa hoy día con esta generación, que inclusive el tema de razonamiento, de pensar, no lo está desarrollando porque tiene herramientas que le procesan, y por esa razón también se ven limitados a querer seguir leyendo, creciendo. Y por eso nosotros tenemos que ser como pastores, como maestros, ser intencionales, enseñarle a esta generación. Tú tienes que vivir como que eso que está ahí no existe. Aunque es útil, pero tú tienes que saber pensar y discernir. Claro, y tenemos que hacer un programa entonces de inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es todo un Ahora, cerrando, yo quería que habláramos de la relación entre el café y la lectura, pero lo vamos a dejar quizás para otro programa, porque yo creo que hay mucha relación, pero digamos, tu testimonio, ¿cómo la lectura ha impactado tu vida? Y en segundo lugar, esas dos cosas, ¿y cómo podemos ayudar a promover la lectura en nuestro medio? Bueno, a mí me sucedió, como yo le decía al principio, lo de descubrir un libro. Yo creo que yo tenía como 7 o 9 años, y yo recuerdo fue un libro de Julio Verne, precisamente, La Isla Misteriosa, o no recuerdo, pero La Isla Misteriosa o 20.000 leguas, uno de ellos, y me lo prestó un primo que tenía una colección de sus libros en la casa, y yo recuerdo terminar el libro y estar sorprendido y decir, pero esto es divertidísimo. Es mejor que ver una película porque yo me lo estoy imaginando. Y bueno, a partir de ahí, de verdad que la literatura me ha acompañado después, cuando conocí al Señor, poder descubrir el libro más fascinante de todos, que es la Biblia, y que uno nunca va a terminar de sacarle. Y es el que tiene poder para transformarte. Uno, aunque la literatura es un medio para transformarte, pero el único que tiene poder, porque tiene el poder del Señor, es su palabra. Y de hecho, parte de la razón por la que soy educadora tiene que ver con la literatura de, wow, pero yo puedo vivir y que mi parte de mi rol sea entusiasmar a otros para descubrir la lectura y la escritura. Claro, ¿por qué no? Y realmente lo he podido ver en mi vida, ha impactado mi fe. Crecer como lectora ha impactado mi fe, porque de nuevo somos un pueblo de un libro. El Señor se reveló en un libro, y he podido ver tantos beneficios, tanto gozo. Realmente el Señor usa las historias, usa para sanarnos, para iluminarnos, para enseñarnos, y sin hablar de las ideas de cómo uno puede conocer más al Señor.
sobre esos hombros de esos gigantes. Qué bueno es el Señor que Él sigue hablando y sigue hablando a través de su palabra, pero también sigue hablando a través de hijos de Él que nos enseñan. Y respecto a cómo podemos estimular la lectura, a mí yo me lleno de gozo. Y eso es lo que, en parte eso es lo que me lleva a no ser fatalista cuando yo veo iniciativas como las de la IBI. Yo a veces entro, confesión, yo a veces entro a la página de ellos por diversión y me pongo a ver, aún antes de lo de la feria, lo nuevo que tienen, descubrí hace poco, no sé si eso tiene mucho, que uno ahí mismo tú lo agregas en el carrito, lo compras, y yo dije, pero tenemos mucho a nuestro favor para ser lectores. Me encantó lo que usted dijo de los padres. Yo creo que a veces los padres, y uno entiende que es difícil y que hay muchas ocupaciones y hay competencia. Sí, y de verdad hay tantos retos en la crianza, pero a veces quizá lo vemos más difícil de lo que es. Es difícil, pero no es tan difícil, a veces tan sencillo como primero que vean al padre leyendo. Eso tiene un impacto. Yo les puedo decir que tengo pocos estudiantes que sean hijos de padres de lectores y que no sean lectores. Debe haberlos, pero son muy pocos. Por regla general, tengo estudiantes lectores que ya vienen a mi aula con hábito de lectura y usualmente sus padres son lectores. Entonces a veces simplemente que te vean leyendo la misma Biblia en la mañana, quizás es una razón para leer la Biblia en físico. O a veces es simplemente vamos a leer un libro juntos, o toma este libro y luego vamos a discutirlo, y aún tener el deseo de ese libro que a mí me parece que es un libro de niño y que no me va a enseñar mucho, pero yo compartirlo con mi hijo. La lectura compartida es de las mejores emociones, de los mejores placeres. Es uno poder contarle a otro de lo que pasó, del personaje, escuchar las ideas que tiene el hijo. Se pueden dar discusiones riquísimas con libros aún de ficción en apariencia sencillos. Entonces, de verdad, el poder que tienen los padres, eso no puede ser minimizado. Los maestros también, usted mismo dijo que fue su testimonio. Amén. Sí, no, y tú sabes que y quise agregar algo ahí. En el año 2023, cuando hicimos la Feria del Libro por primera vez, el pastor Miguel dio una charla de cómo leer. Y a mí me llamó mucho la atención porque él daba 4 formas distintas de leer. Y para mí cambió mucho la perspectiva, porque muchas veces nosotros enseñamos que leer es, yo tengo que sentarme, leer palabra por palabra, capítulo a capítulo de un libro completo. Y si no lo leo así, yo no he leído. Cuando todo depende del tipo de libro y literatura que yo estoy leyendo. Hay libros, por ejemplo, que yo compro, que yo leo el índice, yo leo, voy a leer el capítulo 3, el capítulo 6, y voy leyendo ideas que van enriqueciendo. Entonces muchas veces hay personas que no leen porque dicen es que yo sentarme a leer palabra por palabra. Hay diferentes formas de leer. Por ejemplo, si estoy leyendo algo de ficción, yo quiero leer palabra por palabra porque en una palabra que me pierda, probablemente me perdí un detalle que me va a cambiar la historia completa. Entonces, saber leer es importante y ver las diferentes maneras como leo también me ayuda a poder abordar correctamente el material que esté leyendo. Me gustaría que hicieras un llamado a la audiencia, a la feria, Bueno, para terminar. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. La verdad es que para nosotros es un gozo el poder preparar esta segunda Feria del Libro Integridad y Sabiduría que hemos titulado este año Haciendo Presente el Pasado. Porque como dijimos aquí, el propósito es recordar esos hombres y mujeres del pasado que fueron inspirados por Dios para escribir recursos que hoy han impactado nuestras vidas y nuestra teología. Y nosotros vamos a estar del día 20 al 22 de marzo, es decir, ya pocos días, con diferentes cosas que vamos a estar haciendo. Vamos a tener charlas, talleres, hay lanzamientos de libros, hay una obra de teatro que vamos a tener, hay tiempos también para familia, porque es lo que hemos concebido de la feria, que es un tiempo de familia. Vamos a tener actividades para niños. Hay una actividad muy bonita que vamos a hacer el sábado, que es que le vamos a enseñar a los niños cómo ilustrar el sermón del domingo. Hay muchos niños que se sientan en el sermón y quizás su nivel de captación es limitada. Y hay unos maestros que le enseñan cómo ir graficando en papel lo que el predicador va compartiendo.
Vamos a tener un hermano muy querido que viene de Puerto Rico a hablar de su libro para hombres. Nuestra hermana Yanine Martínez va a lanzar su libro con relación al tema de Biblia para todas. Hay un taller para madres e hijas, de cómo madres e hijas estudiar la palabra de Dios. Un montón de cosas. El pastor Miguel, el pastor Otto van a estar hablando acerca de, literalmente, sobre hombros de gigantes, haciendo énfasis en hombres que impactaron su teología. Y el pastor Sugel estará con nosotros el sábado a las 5 de la tarde, hablándonos ahora de cómo seguir el legado, porque al final el reto no es simplemente nosotros ser oidores y abrazar lo que otros nos dejaron, como yo puedo también dejar un legado para la próxima generación. Entonces queremos también, a través de esa charla del pastor Miguel, retar a aquellos que van a estar ahí a seguir caminando. Entonces, la feria va a tener muchas cosas: familia, actividades para padres, actividades para niños, actividades recreativas, edificación, tiempo para comprar recursos. Y muchos libros. Y muchos libros. Muchos libros, sí. Eso es la gracia del Señor. Nos Amén. ha permitido contar con todas las casas editoras que traducen al español. Van a estar con nosotros ahí, con un representante de cada uno de ellos, promoviendo sus recursos. De C.S. Lewis, que mencionaste C.S. Lewis. Hay una charla de C.S. Lewis, inclusive con nuestro hermano Emmanuel Betances, que es director de HarperCollins. Va a estar hablando acerca de el pensamiento creativo de C.S. Lewis, que es un hombre que impactó mucho nuestra forma de ver la literatura cristiana. Así que invitarles a que nos acompañen. Y bueno, ustedes dos también, quiero verlos allá, Sí. que puedan acompañarnos allá. Gracias, Pastor Joan. Privilegio. Gracias, Maciel. Un placer. Ha sido una conversación muy, muy linda, de verdad que sí. Y a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima vez en Hablemos de. Dios te bendiga.